Esta semana ocurrió un hecho lamentable que impactó a muchos. Un hombre, sin razón aparente, comenzó a disparar contra personas en una de las pirámides de Teotihuacán. Este es un lugar histórico, un espacio de convivencia, y este lugar histórico y de convivencia se convirtió en un escenario de violencia. Probablemente muchos de ustedes se enteraron de este suceso. En este mismo periodo, en esta misma semana, se dio otro hecho que fue cubierto por los medios nacionales. Pues nada más y nada menos que el miedo de muchas personas, sobre todo de muchas nueras, se hizo realidad. Una suegra, motivada no sé por qué, disparó en 7 ocasiones contra su nuera, quitándole la vida. La verdad es que ¿cómo se puede explicar algo así? Esto fue esta semana. Si nos vamos la semana anterior, otros sucesos, y la anterior, otros tantos más y más y más. ¿Y qué decir de las diferentes guerras que hay en el mundo, hambrunas y todo esto? Sin lugar a dudas, nos damos cuenta de que vivimos en un mundo marcado por la injusticia y por la violencia. La Biblia no ignora esta realidad. Desde el principio, la Biblia declara que la maldad del hombre era mucha en la tierra. La Biblia lo dice así, en Génesis capítulo 6, versículo 5, y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero cuando vemos este tipo de situaciones, surge una pregunta inevitable que probablemente muchas personas, inclusive escépticos de la fe, nos preguntan: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Un cantante en los años, creo que fueron los años 80, compuso una canción que tomó mucha relevancia, que dice: dime, ¿verdad? Es José Luis Perales que menciona y cuestiona a Dios. Dime, ¿por qué pasan tantas cosas, verdad? ¿Por qué suceden tantas situaciones? Y bueno, definitivamente podemos ver que esta pregunta es una pregunta que nos pueden hacer y que probablemente nosotros también nos hagamos hecho en alguna ocasión. ¿Dónde está Dios en medio de la guerra? ¿Dónde está Dios en medio de la hambruna, de la violencia? ¿Alguna vez a usted le han hecho esta pregunta? ¿O ustedes incluso se han hecho esta pregunta? Porque no se trata de un evento aislado. Yo recuerdo cuando estaba en cuarto de primaria, hubo una balacera en una de las colonias de la ciudad, ¿verdad? Una balacera en la colonia Villa, allá al norte de nuestra ciudad, y recuerdo que los diarios vespertinos la pusieron como algo muy impactante, y los voceadores, ¿verdad? Los vendedores de periódico gritaban: balacera en la villa, balacera en la villa, y la gente quería saber qué pasaba. Pero parece ser que ahora una noticia como una balacera, como algo de violencia, es algo que ya ni llama tanto la atención, porque es algo que se ha convertido en habitual. Bueno, no es un evento aislado. Es la violencia, es la injusticia, es la maldad que vemos todos los días. Y entonces ahí es donde aparecen voces de escépticos que dicen: si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Y si existe el mal, entonces porque Dios no existe. Pero hoy vamos a ir más allá de una respuesta superficial. Vamos a entender que el problema del mal no necesariamente niega a Dios, en realidad nos dirige hacia Él. El mensaje de hoy le he titulado: ¿dónde está Dios en medio del mal? A manera de pregunta, ¿dónde está Dios en medio del mal? Y hablaremos sobre el problema del mal, la libertad humana y la necesidad de Dios. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Lo primero que quiero hablar es de que el mal revela que existe una ley moral. Ante un mundo tan violento, el argumento de un escéptico pudiera ser la existencia de Dios y parece que no tiene una respuesta. Parece que este argumento es algo lógico, pero en realidad este argumento tiene una falla profunda, porque cuando dice alguien que algo está mal, entonces sin darse cuenta está afirmando que existe algo que está bien. Porque no podemos hablar de injusticia si no existe el parámetro de la justicia. No podemos condenar la maldad si no existe un estándar que la defina. Por ejemplo, yo no puedo decir que este piso está sucio si no hay un estándar de cómo es el que esté limpio. Entonces, para yo tener el concepto de que esté sucio, tengo que tener el concepto de cómo debe de ser si está limpio. Por lo tanto, no podemos condenar la maldad si no hay un estándar que la defina. Y eso es exactamente lo que enseña el texto de Romanos que leímos hace un momento, que dice que aunque las personas no conocen la ley de Dios, tienen en su interior una conciencia que les indica lo que está bien y lo que está mal. Es decir, que hay una ley moral interna que trasciende culturas, épocas y contextos. Pero esa ley no puede provenir del ser humano, porque si fuera así, cada persona podría definir su propia verdad. Y entonces no existiría un estándar real, sino opiniones cambiantes. Y esto es lo que promueven hoy muchas corrientes como el relativismo, que postula que la idea de lo correcto depende de cada individuo. Es decir, cada individuo dice lo que es correcto o no, dependiendo su propia concepción de las cosas. Pero esa idea no resiste la realidad, porque cuando alguien es víctima de injusticia, no dice eso es su verdad. Es decir, el relativismo se queda sin argumentos cuando un hombre se para de repente sin ningún motivo arriba de una pirámide y empieza a disparar a la gente más cercana. Entonces ahí la gente al unísono decimos, está mal. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque entendemos que hay un derecho por encima, ¿verdad?, de todo, que es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida es de que cada uno tiene derecho a eso, a vivir. Y si alguien priva de este derecho, entonces está mal. Ahora, ¿de dónde surge todo esto? Podremos decir, el que inventó el derecho a la vida. No, hermanos, en realidad hay una ley moral interna. Y todos buscamos salvaguardar la integridad humana. Por lo tanto, podemos entender que hay una conciencia universal que reconoce lo correcto y lo incorrecto. Y esto nos lleva a una conclusión inevitable. Si existe una ley moral, debe existir una fuente moral superior, y esa fuente definitivamente no es humana, sino es quien sembró, quien puso la ley moral en nuestro interior, y eso debe de ser algo divino. El mal, entonces, lejos de negar a Dios, hace evidente que hay un estándar que no inventamos nosotros. Hay un estándar que no inventamos nosotros y que está en nosotros, y eso es una ley moral. En segundo lugar, quiero hablar sobre algunos principios bíblicos sobre el mal y la libertad humana. Ahora bien, si Dios existe, podemos entender que Dios es bueno. Y la pregunta es, ¿por qué entonces permite el mal? La Biblia no evade esta pregunta, sino que nos lleva a entender que el mal está profundamente relacionado con la libertad que Dios otorgó al ser humano. Ante la pregunta ¿por qué un Dios bueno puede permitir algo malo?, es que simple y sencillamente Dios no creó un hombre como un ser programado, sino como alguien con voluntad, con capacidad de elegir y con la responsabilidad sobre sus decisiones. Por eso Dios, cuando hizo la creación, hizo el huerto del Edén y puso al hombre y a la mujer y les dijo, de todo árbol puedes comer, de todo árbol. Había dos árboles especiales en el huerto del Edén. El árbol de la vida, del cual sí podían comer, pero solamente hay un árbol del cual no puedes comer, y es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Dios puso ese árbol? Por lo mismo, porque Dios hizo al hombre con voluntad,
con la capacidad de decidir. Y si el hombre o el ser humano no tenía la capacidad de decidir, entonces es ahí donde el ser humano no tendría ese amor incondicional por Dios de manera voluntaria. ¿Qué le parecería si su esposo le dijera, pues ni modo, te tengo que amar porque eres mi esposa? O sea, ¿se sentiría bien? Qué bonito 14 de febrero, ¿no? Qué bonito aniversario, pues ni modo, celebremos, pues ya estamos casados. ¿Qué diría? No, pues mejor ni celebremos. ¿Estamos de acuerdo? Lo bonito aquí es decir, imagínese que es el aniversario, ¿no? Es decir, vamos a celebrar porque ya ni modo. Un día de esta fecha nosotros nos casamos. ¿A qué decir? Entre tantas mujeres del mundo, casi 4 mil millones de mujeres, te escogí a ti y no me he arrepentido. ¿Qué opina, Bueno, y eso que no es 14 de febrero, ¿Cómo la ven? ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es bonito. O sea, decir, entre tantas mujeres yo te escogí a ti, o las mujeres, entre tanto galán, tú eres el hombre ideal. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces Dios puso al hombre y a la mujer y les dijo, ustedes tienen que obedecer, pero también les pongo la oportunidad de no obedecer. Les doy la oportunidad de que decidan obedecerme aún teniendo algo ahí en el cual pudieran caer. Entonces Dios no creó a un ser humano programado, sino con voluntad, con capacidad de elegir y con la responsabilidad de sus propias decisiones. Y a partir de esta verdad podemos entender algunos principios fundamentales que nos ayudan a ver con claridad este tema. El primer principio: Dios creó al ser humano con libre albedrío. Desde el principio, Dios estableció una relación basada en la libertad. El hombre no fue obligado a obedecer, sino fue invitado a hacerlo. Y esto implica que la obediencia no debe de ser automática, sino debe de ser una decisión consciente. Muchas veces nosotros seremos tentados a no obedecer, pero a veces inclusive parecería ser injusto obedecer, pero nosotros obedecemos conscientemente a Dios por esta decisión humana que tenemos. La libertad es parte esencial de lo que significa ser humano, ¿verdad? Sin ella no habría responsabilidad, no habría una relación genuina, no habría una verdadera identidad. Porque Dios en su diseño decidió dar al hombre la capacidad de elegir, aún sabiendo que esta elección podría ser usada incorrectamente. Por eso Dios nos invita en Deuteronomio 30:19 a elegir bien. Y Él nos dice, elijan su camino bien. Él dijo, escoge pues la vida, escoge pues la bendición para que vivas tú. El segundo principio es que el amor verdadero solo puede existir donde hay elección. El amor no puede ser impuesto ni forzado. No puede surgir de la obligación, sino de la voluntad. Si alguien ama porque no tiene otra opción, entonces no sería amor. Yo doy gracias a Dios que yo me casé con mi esposa en una ciudad de 1 millón de habitantes. Y no nos conocimos en una isla desierta, donde ella fuera mi única opción y ni modo, o yo fuera su única opción y ni modo, sino que entre tantas personas que había o en ese tiempo en nuestra ciudad y hay en nuestra ciudad, nosotros pudimos escogernos mutuamente. Y esto es precisamente una muestra del amor. Entonces, el amor puede definirse como esa entrega, ¿verdad? Esa voluntad, esa decisión de entregarse a alguien más, pero teniendo la opción de poder haberse entregado a otra persona inclusive. Entonces Josué le dijo al pueblo de Israel una declaración muy contundente. En Josué capítulo 24 versículo 15 dice, Josué le dice al pueblo, ya estaban en la tierra prometida, dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis,
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, miren, hay muchas opciones de buscar dioses falsos, desde luego. Los dioses de los amorreos, los dioses de las personas que habitaban esta tierra. Bueno, ustedes decidan si sirven a esos dioses o si sirven a Dios. Pero yo ya hice una decisión: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso es lo que Dios busca, que nosotros voluntariamente, conscientemente decidamos buscar a Dios. Y Dios no está interesado en una relación mecánica, sino en una relación viva. Por eso el amor hacia Él debe de ser una respuesta libre. Esto significa que también existe la posibilidad de rechazarlo. Y la existencia del mal está ligada a esta realidad: donde hay libertad para amar, también hay libertad para no hacerlo. Donde hay libertad para amar, hay libertad para no hacerlo. Y lamentablemente hoy día hay muchas personas que han decidido no amar a Dios. Hay muchas personas que han decidido no seguir sus principios. Hay muchas personas que han decidido estar alejados de su voluntad. Tercer principio: el mal es consecuencia del uso incorrecto de la libertad. Y Dios no creó el mal como una sustancia, como un elemento independiente. El mal surge cuando el ser humano decide apartarse de Dios, cuando utiliza su libertad para actuar fuera de su voluntad. Cada acto de injusticia, de violencia o pecado tiene una raíz: decisiones humanas alejadas del diseño divino. El mal no es una creación de Dios, sino una distorsión de lo bueno que Él creó. Y esto es importante entenderlo porque cambia la perspectiva. Entonces, Dios no es el autor del mal, pero sí es quien ofrece la solución al mal. Dios es quien creó todo. Dice Eclesiastés que Él hizo todo hermoso. Todo lo que hizo Dios es bueno, y todo, ¿verdad? La naturaleza caída del ser humano ha distorsionado todo lo bueno, y ahora entonces Dios ofrece una solución para todo lo malo. Para la enfermedad, Dios ofrece una solución. Aún para la muerte, Dios ofrece una solución. Dios sigue siendo la respuesta a nuestras necesidades. Cuarto principio: Dios permitió la libertad porque su propósito es formar seres reales, no automáticos. Dios pudo haber creado un mundo donde nadie fallara, donde todo fuera perfecto en comportamiento, pero eso eliminaría la libertad. La implicación es eliminar la libertad, y sin libertad el ser humano perdería su esencia. Dios prefirió un mundo donde existiera la posibilidad del error, pero también donde existiera la posibilidad del amor verdadero, de la obediencia voluntaria y de la relación genuina. Esto revela algo profundo. Dios valora más una relación auténtica que una perfección impuesta. Una relación auténtica aún con las fallas, que una perfección impuesta. Entonces la pregunta sería: ¿cómo podemos nosotros responder al mal en nuestra vida? Y ese es el tercer punto que quiero abordar con ustedes. Ahora, esta enseñanza no es tanto para entenderla, sino más bien para vivirla, porque el mal no es solo un concepto teológico o filosófico, es una realidad que usted enfrenta en su entorno, en su familia, en la sociedad e incluso en nuestro propio corazón, en su propio corazón, en mi propio corazón. Podemos enfrentar a esta realidad. La pregunta no es cómo entender que existe el mal, sino cómo debo vivir yo en medio de una realidad, en un mundo totalmente contrario a los principios de Dios. Y aquí es donde la palabra de Dios nos confronta de una manera personal. Es por eso que, por todo lo expuesto, me gustaría darles 5 maneras en las cuales nosotros podemos responder ante el mal de este mundo. Primera manera: reconozca su necesidad de Dios. Es muy fácil señalar la maldad del mundo,
pero es más difícil reconocer que el problema también toca el corazón humano. Es muy fácil ver en las noticias todo lo malo que puede haber en nuestro entorno, pero probablemente batallemos para señalar lo que pudiera haber mal en nosotros. Todos en algún momento hemos tomado decisiones incorrectas, hemos fallado, hemos actuado fuera de la voluntad de Dios. Por eso, más que analizar el mal externamente, debemos permitir a Dios que Él analice nuestro corazón, trate con nuestra vida de una manera interna. Reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos dirección, perdón y transformación. Entonces el primer paso no es entender todo. El primer paso es rendirnos delante de Dios. Rendirnos delante de Él, de los principios que Él estipuló. Segunda manera de responder es: decida amar a Dios de manera voluntaria y constante. Probablemente aquí haya algunos jóvenes o ahorita como adolescentes en su clase que vienen, y algunos de ellos dirán: bueno, yo voy a la iglesia porque mis papás me traen. Bueno, pues yo creo que tanto niños como adolescentes pues los podemos traer, pero el gran reto que tenemos como padres es que ellos lleguen a la conclusión de seguir a Dios de manera personal, como una convicción o una decisión personal. Porque Dios no obliga a nadie a seguirle. Él nos da la oportunidad, y cada día, tanto los jóvenes y niños como nosotros, tomamos decisiones que reflejan a quién estamos siguiendo. Lo que nosotros decidimos cada día es el reflejo de a quién estamos siguiendo. Amar a Dios no es solo una emoción momentánea, sino debe de ser una decisión diaria. En cada decisión que tomamos, tomar decisiones con base a lo que Él mismo estipuló en sus principios. Es elegir obedecer aun cuando no es fácil. Es permanecer cuando no hay emoción. Es seguir creyendo aun cuando no se entiende. Es estar ahí aun cuando parece que Dios no está. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a que tengamos, este nivel de entrega, de fe, de confianza en Él para poder caminar en su voluntad. El amor verdadero hacia Dios se construye en la constancia, no en momentos aislados. Hay personas que buscan, viene el campamento de varones o viene el campamento de mujeres, vamos porque Dios ahí me va a tocar y eso me va a alcanzar para todo el año. Qué bueno que usted vaya a un evento así, pero el propósito de Dios no es que usted reciba algo de Dios cada congreso, cada campamento, cada día en el cual hay una actividad especial, sino que nosotros recibamos de Dios cada día. Que nosotros andemos en su voluntad cada momento, en nuestras decisiones fáciles, pero aún en nuestras decisiones difíciles. Cuando amar a Dios es fácil, pero también cuando amar a Dios no lo es. Porque podemos decir, bueno, si Dios dice que salude al vecino, salgo y es, hola vecino, y ya cumplí. Bueno, eso es fácil, ¿verdad? Ser amable con la gente. Pero ¿qué decir cuando, por ejemplo, yo no traigo dinero y llego al súper y por error la cajera me da un billete de 500 o de 1000 de más? Y ahí digo, Señor, ¿me estás bendiciendo a través de tu sierva? Y traemos necesidad y tenemos la gran oportunidad de hacernos como los que no vimos y decir, no, aunque tengo necesidad, señora, creo que usted me dio un billete de más. O qué decir cuando Dios nos llama, no sé, a hacer algo, ¿verdad? ¿Cómo dar? El hecho de ofrendar, por ejemplo, el hecho de servir o perdonar puede tornarse difícil también. Entonces, cada decisión que nosotros tomamos tiene que estar siempre enfocada en decidir por Dios, decidir según los principios de Dios. Esto nos lleva a la tercera manera de responder: no permita que el mal debilite su fe. Muchas personas, cuando ven la maldad, lo que hacen es que se alejan de Dios. Y bueno, no se trata de los que ven en el noticiero la guerra, la violencia y toda la injusticia,
sino se trata de que cuando vemos que la maldad toca nuestra puerta, ya se quieren alejar de Dios. Cuando somos víctimas de un robo, cuando somos víctimas de un engaño, cuando somos víctimas a lo mejor de una mala actitud, entonces lo que pasa es que muchas personas se decepcionan, se confunden, se endurecen, pero el problema no es Dios, sino el problema, tenemos que saber, es que no es Dios, sino es el pecado del hombre. La condición del mundo no es Dios, sino es la condición humana. Es la condición del mundo. Entonces, de repente Dios hizo, ¿verdad? Ahora sí que refrescó, ¿verdad? Reseteó al mundo y mandó un diluvio y solo se salvaron unas cuantas personas. Parecía que era la solución, pero el pecado de la humanidad engendró más pecado, al punto de que hoy día lo que estamos viviendo, todo lo que vivimos es la maldad en el hombre que se ha multiplicado. Entonces, cuando yo me alejo de Dios, el alejarme de Dios no resuelve el problema del mal. Al contrario, nos deja sin dirección en medio de la situación, en medio de la problemática. Por eso, en lugar de retroceder, en medio de una adversidad, de una injusticia o de un problema de violencia, es un momento para acercarse más. Cuando estamos viendo todo lo peligroso que puede ser este mundo, es un llamado a afirmar nuestra fe y a buscar a Dios con mayor profundidad. La cuarta manera en la cual nosotros podemos responder a este mal es ser una influencia de bien en medio de un mundo quebrantado. Usted no puede controlar todo lo que sucede en el mundo, pero sí puede decidir cómo vivir. Usted puede, en un mundo sin amor, tener amor. Usted puede, en un mundo injusto, ser justo, practicar la justicia. Usted, en un mundo que no ama a Dios y no sigue sus preceptos, usted sí hacerlo. Hay ejemplos bíblicos. Uno fue Daniel. Daniel había sido llevado cautivo, ¿verdad? De Jerusalén a Babilonia, ¿no? Y siendo cautivo, Daniel se le prohíbe, por ejemplo, orar. ¿Y qué pasa? Todo su entorno era contrario. Es que si vas a adorar a alguien, bueno, tiene que ser al rey. Todo su entorno era contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Pues sucede que Daniel persevera siendo justo, ¿verdad? Siguiendo orando a Dios aún en un mundo contrario. Bueno, nosotros no tenemos por qué, si todos transan, pues podemos nosotros transar. Es que si todos tienen odio, pues todos podemos odiar. A mí me gustaría que cuando de repente vayamos en carretera y vayamos un tráiler que vuelca, ¿verdad? Y de repente vemos que la gente empieza a hacer lo que se conoce como rapiña, usted se baje también, pero en lugar de empezar a agarrar los productos para su cajuela, usted le diga, ¿dónde los ponemos? ¿Dónde los acomodamos? Y empezar a decir, es que esta es una obra de justicia que podemos hacer. Y pareciera que el tráiler traía, no sé, 200 cajas de producto y usted apenas pudo completar 4 y las 196 se lo llevó la gente. Bueno, a pesar de que los resultados no sean tan buenos, usted poder decir, quiero ser luz y sal en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo sin sabor. Y tenemos que aprender a buscar hacer el bien, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, aun cuando el mundo vaya en sentido contrario. Entonces puede ser que una persona que refleje justicia, amor, integridad y verdad en este mundo puede darse. En el mundo muchos eligen el mal, pero usted y yo podemos elegir el bien. Y esa decisión, aunque parezca así de pequeña, de 4 cajitas que recuperamos del tráiler contra 196 que se fueron, tiene un impacto eterno. Tiene un impacto eterno. Quinta manera sería: confíen que Dios tiene el control final. Y aunque hoy veamos injusticia, probablemente todos hemos sido víctimas de injusticia. Yo recuerdo, hermanos, lo que me pasó. Yo estaba en 6º de primaria, lo recuerdo bien. Y desde muy chico a mí me gustó trabajar y comprarme mis cosas. Entonces yo vendía paletas, bolis, vendía dulces, me iba a los campos de béisbol a vender dulces. Entonces
Estando en sexto año, le dije a mi mamá, quiero comprarme mi bicicleta, mi primer bicicleta. Entonces fuimos a la mueblería Villarreal y llegamos ahí y estaba una bicicross marca Bimex. Y viéndola ahí costaba 21 pesos. Y viendo la bicicleta yo me enamoré. Era mi primer vehículo que iba a comprar. Entonces saqué mi dinero que había ahorrado, había trabajado tantas semanas y compré mi bicicleta Bimex. No, hombre, yo andaba feliz en mi bicicleta Bimex. Hasta un día que la dejé afuera de mi casa y al salir no estaba. Víctimas de la injusticia. Bueno, tenía 17 años y ya no fue una bicicleta, ahora fue una moto. Me compré una moto. Esta moto me costó 3,000 pesos. Para los que saben de motocicletas, una Kawasaki 750 centímetros cúbicos. Era una moto grande para un joven de 17 años. Esa me costó 3,000 pesos. Yo hablé con el que me la vendió y le dije, mire, tengo 1,500, en un mes tengo los otros 1,500. ¿Me da oportunidad de pagarle los 1,500 en un mes? Está bien. Le di los 1,500, me dio la moto. 20 días anduve en la moto. La dejé con cadenas en la casa y me fui a un viaje misionero a Santa Bárbara, Chihuahua, a construir una casa pastoral con el grupo de jóvenes a donde yo iba. Cuando regresé, mi papá me dijo, ¿qué crees? Te robaron la moto. Bueno, y después fue un helicóptero. Yo compré un helicóptero de control remoto. No se crean, eso no fue. Lo de la bici y lo de la moto sí fue. Bueno, la cosa es así o más injusto, hermanos. ¿Cuántos hemos sido víctimas de la injusticia? Me chocaron y se fueron, me transearon de esta manera, cuando me di la vuelta pasó esto. O sea, todo este tipo de cosas, nosotros no estamos exentos de todo eso. Y de repente nos predican, nos dicen, es que si tú estás en Dios te va a ir bien. O sea, nos va bien, porque Dios está con nosotros. Pero la verdadera manera en que nos va bien es que tenemos una promesa de esperanza al final. Amén. Por eso el Señor Jesús dijo, híjole, yo me lo imagino, lo voy a parafrasear. El Señor Jesús dice, híjole, mano, en el mundo tendrán aflicción. Porque Él sabía, hermanos, que era un Dios bueno en un mundo malo. Y la humanidad inmersa en un llamado de un Dios bueno, pero en un mundo que pudiera estar malo. Y Dios, ¿verdad?, nos habla a través de la persona de Jesucristo cuando Él dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y nuestra esperanza es más allá de toda la injusticia que pudiéramos tener. Por eso lo quinto es que confiemos en que Dios tiene el control final. Y aunque hoy veamos injusticia, dolor, desorden, la historia no termina aquí. Dios es justo y llegará el momento donde todo será puesto en orden. Y ese día debe de ser nuestra esperanza. Por eso nuestra confianza no debe de estar en lo que vemos. Nuestra confianza debe de estar en quien es Dios. Sea el nombre de Dios glorificado. Amén. Yo quiero ir concluyendo diciendo que el problema del mal no es solo una pregunta intelectual, es una realidad que confronta el corazón. Pero hoy usted ha escuchado algo importante. El mal no niega a Dios, sino revela cuánto necesitamos de Él. Porque si algo hay en este mundo que se ha demostrado, es que el ser humano sin Dios no puede sostener una vida correcta. Puede avanzar en conocimiento y lo ha hecho, en tecnología y ha sucedido también, en desarrollo y ha pasado. Pero el ser humano sigue luchando con el mismo problema en su interior. Y la pregunta ya no es filosófica, es personal. ¿Dónde está usted en medio de esta realidad? ¿Va a seguir observando el mal desde afuera, analizándolo, cuestionándolo, o va a tomar una decisión delante de Dios?
Porque Dios no solo le dio libertad, sino le da la oportunidad de acercarse a Él. Él mismo dijo que permitió la libertad y Él es mismo quien mandó a su Hijo para redimir al hombre. El mismo Dios que ve el mal es el mismo que ofrece salvación, pero la decisión sigue siendo totalmente suya. Y aquí está la mayor evidencia de su amor. No se quedó distante ante el problema del mal, no se limitó a observar la condición humana. Él actuó. Y la Escritura dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Usted puede seguir viviendo bajo su propio criterio o puede rendir su vida a Dios. Puede seguir cuestionando o puede comenzar a confiar. Puede seguir esperando respuestas o puede dar ese paso hacia una relación real con Él. Porque al final la pregunta no es si Dios existe en medio del mal. La pregunta es si Dios está presente en su vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, por favor.